Eh, pues buenas noches, o días o tardes, no sé la verdad que los estén viendo esto. Am, a ver, les explico por qué es este video. Como continuamos de todos modos con la formación y las clases, con la mi Rocío, hemos visto conveniente darles una clase de más para pues estos días que estamos en casa con todo esto de la cuarentena y del coronavirus. Entonces, pues esperamos que les pueda ayudar, que les pueda servir. Va a ser algo sencillo, no esperan algo muy complicado, pero pues, hombre, sí va a ser algo de contenido. No mucho, pero algo. Entonces, ¿de qué va a ser la clase? Vamos a ver una clase muy pequeña de formación católica para introducir uno de los capítulos del libro. Vamos a ver el capítulo 6, que habla de orar y celebrar con Jesús, es el título que tiene. Pero bueno, antes de introducirnos, antes de entrar, quiero pues animarlos, aunque sé que es difícil para ustedes tener que tener una clase más aparte de lo que ya tienen en sus casas, aparte de las miles de tareas que les han dejado, pues animarles a que de todos modos es por su formación, es por su bien y que no los estamos intentando fastidiar tampoco. Entonces, sepan que lo hacemos también justamente preocupándonos por su formación. Entonces, como les dije, vamos a ver el capítulo 6, pero antes de introducirlo y de ver lo que les quiero decir en esta clase, vamos a ver qué es lo que hemos visto antes, es decir, de dónde partimos. Um, entonces, en este libro, el de octavo, estamos viendo quién es Jesús. Y ese es el como centro del capítulo, por decirlo así. De donde partimos, de donde estudiamos, o sea, todo en este curso gira en torno a Jesús, ¿ok? En la primera unidad vimos quién es Jesús en su contexto histórico, eh, por eso vimos dónde nació, por qué era importante Israel, porque todo esto, creo que se logran acordar. Y también vimos lo que significa el misterio de la persona de Cristo, es decir, por qué Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre y por qué esto es importante. Um, Luego, en el segundo capítulo, vimos lo que anuncia Jesús, que en el fondo es el reino de su Padre. Eh, y es como el centro de su mensaje, su Padre, su reino. Y luego vimos también cómo o de qué manera anuncia este reino. Y vimos que lo hace a través de parábolas, de milagros, de gestos, de muchas formas. Um, y que en ese sentido como que valida, por decirlo así, su predicación. Es decir, no solo dice, yo soy hijo de Dios, todopoderoso, y que soy el Mesías enviado de Dios, sino que lo demuestra con sus obras, lo, ¿cómo decirlo? Como que lo comprueba a través de aquello que hace. ¿Ok? En el siguiente capítulo vimos todo el tema del corazón de Jesús, entonces comenzamos viendo pues, qué significa el corazón de una persona, que cuando hablamos de corazón en la persona a qué se refiere, después vimos a qué se refiere el corazón de Cristo, cuál es su centro, por qué nos ama como nos ama. Um, Luego nos saltamos un capítulo y pasamos al capítulo que habla sobre la iglesia como pueblo elegido de Dios y pues vimos cómo está organizada, eh, las imágenes que se usan en la Biblia para hablar de la iglesia, en fin, vimos como muchos temas en relación al misterio de la iglesia. Y luego nos devolvimos al capítulo anterior, al capítulo 4 si no estoy mal, que es todo el misterio de la muerte, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que lo habíamos cambiado por el sentido de que estando más cercanos a la Pascua, a la Semana Santa, pues pensamos que efectivamente esta era una buena manera de introducirnos, digamos, a esta semana tan importante. Entonces vimos lo que significa que Jesús haya entregado su vida por nosotros, lo que significa que haya muerto por nosotros, por qué tuvo que morir Cristo, y lo hicimos en parte ayudándonos de la sábana santa.
fue toda la explicación que dimos, qué es lo que nos revela la Sábana Santa, qué es lo que la Sábana Santa, qué es lo que nos muestra, eh, ¿se acuerdan la crueldad de lo que fue la pasión de Cristo? Y después vimos que pues, no todo termina ahí, vamos a llegar a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en que si bien la Sábana Santa o todo el misterio de la pasión nos muestra la gravedad de nuestro pecado y lo mucho que nos ama Dios, pues en la resurrección descubrimos que no es la última palabra, sino que todo esto es redimido y asumido por nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Ahora vamos a introducir al capítulo 6, que es el capítulo que nos habla de cómo oramos y cómo celebramos a este Jesús. Entonces, como que todo sigue una lógica muy clara. ¿Ok? Partimos viendo de quién es Jesús, su misterio, lo que anuncia, su Padre, su reino, su mensaje central, después su corazón, luego vemos su pasión, muerte y resurrección, después la iglesia, y ahora cómo hoy en día celebramos a ese Cristo que se nos mostró en un pasado. ¿Ok? Entonces yo quiero partir para iniciar con dos premisas que siento que son importantes tenerlas en cuenta para hablar de este tema. En primer lugar, o la primera premisa, es que el hombre es un ser simbólico. Esta palabra es importante, un ser simbólico. ¿Eso qué quiere decir o qué significa? Que el hombre necesita de símbolos, de signos, de cosas sensibles para entender un mensaje. Es decir, el hombre necesita escuchar palabras, como las que yo estoy diciéndoles, para entender un mensaje. Necesita ver signos, como unas letras, para poder captar un mensaje. Necesita una imagen para poder captar un mensaje. O sea, si yo digo perro, ese sonido perro te hace pensar en la idea de perro. ¿Ok? Si yo te muestro la foto de un perro, tú asocias y sabes que eso es un perro. Si yo te escribo en una pizarra perro, tú identificas que esas letras significan perro. ¿Ok? Entonces necesitamos símbolos, cosas sensibles que nos permitan conocer la realidad y las demás cosas. Esa es la primera premisa central y muy importante, digámoslo, para todo este tema. Después les voy a explicar por qué. Ténganla ahí. Es la primera premisa. La segunda premisa es que el hombre, por naturaleza, es un ser social. Es decir, el hombre, por naturaleza, tiende a juntarse con otros hombres. No es un ser que pueda vivir como él solo, aislado de toda la realidad. Necesita de los demás hombres y necesita de una comunidad para poder sobrevivir y para llevar adelante su vida de manera plena. No sé, pónganse a pensar en estos días de cuarentena, los que son hijos únicos o los que están solos en su casa por X o Y motivo, pues es muy difícil, es aburrido, llega un punto en que no sabes qué hacer, pues porque efectivamente necesitamos de la compañía de otras personas, por eso llamamos a nuestros amigos después, por eso escribimos por mensajes para relacionarnos con otras personas, ¿ok? Entonces, estas dos premisas son con lo que quiero partir. El hombre es un ser social y el hombre es un ser simbólico, necesita de cosas sensibles. Ahora bien, esto va a explicar, al menos históricamente, el porqué de los ritos y celebraciones en todas las religiones. Todas las religiones, absolutamente todas, tienen símbolos, ritos. Ritos que nos intentan explicar, primero, quién es Dios, por qué nos ama como nos ama o por qué es así con nosotros, tal cual es en esa religión. Pero también ritos que van a intentar partir del hombre para darle gloria a Dios. ¿Ok? Entonces son como las manifestaciones externas, sensibles, que el hombre puede ver, tocar, palpar, para darle un cierto culto o una cierta adoración a Dios. En todas las religiones, en todas, absolutamente todas pasa esto. Ahora bien, en la iglesia todo esto se manifiesta en los sacramentos, en los sacramentales, que, bueno, después les explico qué son los sacramentales, pero sobre todo en lo que llamamos ampliamente como liturgia. ¿Qué es la liturgia? Es la manera como la Iglesia Católica
celebra, adora a nuestro Señor Jesucristo a través de los tiempos en el año y también a través de las celebraciones y oraciones que se tienen en la vida, digamos, común y corriente de todo cristiano. Pero también el fundamento último, es decir, aquello que sostiene toda liturgia, todo rito en la Iglesia Católica al menos, es el designio de Dios. Es decir, en todas las demás religiones es el hombre que toma unos ciertos símbolos, unos ciertos ritos y algo que le ayuda a él para darle un cierto culto a su Dios, el que sea, Baal o Buda, lo que sea. En el catolicismo pasa al contrario. Es decir, Jesús, que es Hijo de Dios y creemos que es Dios verdadero, por fe lo creemos, ustedes y yo, este Jesús viene a la tierra y nos revela cómo celebrar a Dios. Es decir, nos da los sacramentos como manera de celebrar a Dios mismo. Entonces es gigante esto porque ya no es como que el hombre quiere a través de símbolos dar gloria a Dios, sino que es Dios que baja y nos revela símbolos y signos en los que Él se hace presente, nos da su gracia y nos permite darle culto. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, muy importante porque es un cambio radical que introduce el pensamiento cristiano en todo lo que llamaremos liturgia. ¿Okay? Ahora bien, la liturgia en la iglesia, como ya les dije, se vive a través de los sacramentos, que son 7, todos los conocemos, y también a través de lo que se llaman sacramentales y oraciones. Los sacramentales que son signos también sensibles que nos transmiten la gracia de Dios, pero que no constituyen algo propiamente de culto divino, como por ejemplo, no sé, la sal exorcizada, o la sal que bendicen para poner en las casas, por ejemplo, o el agua bendita que vemos en la iglesia, eso es un sacramental, o la bendición eucarística con el Santísimo, eso es un sacramental. Es decir, son signos sensibles, sí, que nos transmiten la gracia de Dios, sí, pero que no nos hacen realmente, o que no son como objetivamente obligatorios para todos los cristianos. Y también pues, en todas las oraciones que se hacen. La iglesia tiene lo que se llama la liturgia de las horas, por ejemplo, que es como un tipo de oración que todos los sacerdotes en el mundo rezan 5 veces al día. Y son oraciones muy bien marcadas, que se tienen que rezar de cierta manera. Entonces, todo esto lo abarca la liturgia, la manera como el hombre adora a Dios. Ahora, lo central en todo, por lo menos para nosotros, o lo que vamos a estudiar en este capítulo, son los sacramentos. ¿Okay? Los sacramentos, como bien dije, son 7. Espero que todos los conozcan. Si no, estudien, una repasadita. No son muy difíciles. Y hay que tener en cuenta 2 cosas. Los sacramentos se van configurando históricamente en la vida de la iglesia, aunque su fundamento esté en Cristo. ¿Okay? Entonces, por eso, durante los siglos van cambiando en su forma, no en su esencia. Por ejemplo, un caso así muy, muy evidente es la confesión. ¿Okay? Al inicio, en los primeros siglos del cristianismo, pues ya se sabía sobre la confesión, su fundamento está en Mateo 16, cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, lo que ates en la tierra quedará atado en la tierra, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, ¿qué pasa? En los primeros siglos de la iglesia, tú te podías confesar una vez en toda tu vida. Si volvías a pecar, ya, no te podías confesar. Y esa vez que te confesabas era una confesión pública, es decir, delante de todo el mundo. Todo el mundo escuchaba tus pecados y te absolvía el sacerdote. ¿Ok? Luego, con los siglos, se fue cambiando y se puso como norma el que la confesión podía ser más seguida, pero que iba a ser a través de o en frente de toda la asamblea y todo el mundo te escuchaba. Luego cambiaron y dijeron, no, ¿saben qué? Mejor que sea solo la persona con el sacerdote, pero que lo pueda hacer solo una vez.
Y así se fue poco a poco configurando hasta llegar a lo que hoy en día es la confesión. ¿Ok? O la Eucaristía es otro ejemplo. No sé, al inicio, o hasta hace muchos años, 60, 70 años, la misa se celebraba de espaldas al pueblo. Es decir, el sacerdote nunca miraba al pueblo cuando estaba celebrando, siempre estaba dándole la espalda y viendo un crucifijo o algo, un altar muy grande, en el que estaba viendo a Dios y toda la asamblea estaba detrás de él. Y era una manera de celebrar la Eucaristía. ¿Que estaba bien o estaba mal? Pues así era. Y después se cambió y se fue configurando a lo que es hoy en día. O hay otros ritos, por ejemplo, los ritos orientales, que no celebran la Eucaristía como nosotros la celebramos y que sin embargo esa Eucaristía es válida, a pesar de que cambie la forma. ¿Por qué? Porque no cambia su esencia. Entonces son algunos ejemplos que nos permiten ver cómo la liturgia se configura a través de los siglos, los sacramentos se configuran o se arman, por decirlo así, a través de los siglos, pero esto no cambia su validez y no cambia que su centro y su fundamento esté en Dios. Ahora bien, ¿qué es un sacramento? Yo creo que todos lo sabemos. Un sacramento es un signo sensible de la gracia invisible de Dios. Esta a mí me la enseñaron cuando estaba en el catecismo y me la aprendí muy sencillo. Yo siendo niño la hacían bien chistoso porque era, es un signo sensible, es decir, algo que puedo tocar, ver, algo que puedo leer, algo que puedo escuchar, algo que puedo probar. Es un signo sensible de la gracia invisible, es decir, algo que no ves, de Dios. Entonces, fue una imagen que a mí se me quedó muy grabada y es lo que en el fondo explica lo que son los sacramentos, ¿ok? Recuerdo que les dije al inicio, el hombre es un ser simbólico y el hombre es un ser social. Entonces, los sacramentos son manifestación en parte de esto. Es decir, son los signos sensibles que nos hacen presente la gracia de Dios, porque necesitamos cosas sensibles para poder descubrir realmente a Dios. Pero aparte de eso, también siempre se celebran en comunidad. Es decir, siempre se celebran en grupo. Nunca se celebran solitos. Por ejemplo, un sacerdote no celebra solito la misa. O la misma confesión. No es que el sacerdote, no es que tú llegues ahí contra una pared y te confieses y ya te vayas. No, siempre tiene que estar un sacerdote. O la unción de los enfermos. Siempre tiene que estar un sacerdote y la persona enferma. Es decir, nunca tú estás solo en un sacramento. Siempre hay alguna otra persona que te acompañe. Los sacramentos siempre están compuestos de dos cosas, de lo que se llama la materia y lo que se llama la forma. La materia pues es aquello que logramos ver, el signo sensible, y la forma es cómo está configurado. Por ejemplo, el agua del bautizo y cómo se le vierte, la manera, todo el rito que se tiene que seguir para poder bautizar el niño, por ejemplo. Tienen la peculiaridad de que tienen que ser llevados a cabo por el ministro adecuado o el ministro indicado. Es decir, yo, hermano Santiago García, no puedo un día sentarme ahí en el confesionario y comenzar a confesarlos a ustedes. No puedo. ¿Por qué? Porque no soy ministro. Es decir, no estoy capacitado para llevar a cabo este sacramento. O, por ejemplo, en un hospital llega una señora X, cualquiera, y se le da por ponerse a bautizar. Pues no, no puede. ¿Por qué? Porque no es el ministro indicado para ese momento, para esas circunstancias. Cosa distinta si un niño se está muriendo y no hay nadie más. Y pues el médico bautiza al niño o la señora bautiza al niño. Pues eso sí lo puede hacer, pero solo en caso de necesidad. Entonces, si se fijan, siempre tiene que tener un ministro indicado o la persona indicada para celebrar tal sacramento. Y a ver, dentro de los sacramentos, como que no es que hay una jerarquía, unos sean más importantes que otros, pero no son los signos sensibles que nos ha dejado Dios. Pero uno de los que más nos habla, uno de los que más nos sirve, es justamente la Eucaristía. Entonces, la Eucaristía es como el centro de los sacramentos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque fue el sacramento que instituyó Jesús en la última cena y con la que Él se hizo realmente presente en un pedazo de pan. Y se quedó realmente presente con nosotros. Es decir, ese pedazo de pan no es como un signo bonito, pero que X, o sea, no importa, o sea,
no pasa nada si Cristo no está ahí realmente presente. Pues no, Cristo está realmente, totalmente presente. Y es más, por eso la Eucaristía tiene que ser llevada a cabo solo por el sacerdote. Si tú llegas a algún día a jugar con la Eucaristía, a fingir, no sé qué, póngase a pensar, yo hoy me voy y me pongo a fingir que soy sacerdote, que ya soy sacerdote, y celebro una misa falsa, eh, y le doy la comunión a las personas y qué tal. Pues es un pecado tan grave que a mí me impediría, es decir, sería algo con lo que yo no podría llegar a ser sacerdote. Es decir, por más que yo quiera, si ya he hecho ese pecado, no puedo llegar a ser sacerdote. O sea, es algo muy, muy serio. Entonces, por eso la Eucaristía tiene como tanto realce y tanta centralidad dentro de la iglesia. ¿Ok? Porque es como el centro de todos los sacramentos. Entonces, esto es más o menos lo que vamos a ver, digo, de manera más profunda durante las clases de esta unidad. Esto es solo una introducción muy general para explicar primero lo que es la liturgia y después lo que son los sacramentos. Pero así, específicamente, ¿qué vamos a ver en esta unidad? Pues vamos a ver esencialmente 3 capítulos. El primero es el fundamento y la forma inicial de los sacramentos, es decir, casi como un repaso histórico, ¿verdad? De cómo son los sacramentos, de cómo ha sido en la iglesia. Después, cómo se celebran esos sacramentos hoy en día, cómo celebramos como iglesia esos sacramentos hoy en día. Y después, en el último, vamos a ver justamente el tema de la Eucaristía, cómo la Eucaristía es el centro de todos los demás sacramentos y por qué es importante, tan importante, la Eucaristía. Ok, pues ese es básicamente todo el tema. Nada más hacer realce en lo que dije al inicio, el fundamento de toda la liturgia. Recuerden, el hombre tiene o es por naturaleza un ser simbólico, necesita símbolos y es un ser social y por eso necesita reunirse y por eso los sacramentos y la liturgia es como es. Es decir, se vive en comunidad y luego se vive a través de símbolos sensibles, cosas que podemos ver, oler, comer, oír, tocar. ¿Ok? Eh, vaya, pues de mi parte, este sería todo, o esto sería todo lo que tengo que decirles. Nada más desearles pues que sigan viviendo muy bien su cuarentena, que sigan eh, pues haciendo tareas. Tengo entendido que les están dejando mucha tarea. Pero no, fuera de charla sí que aprovechen este tiempo para estar con su familia, que aprovechen este tiempo para valorar ese don tan grande que Dios les ha dado a través de sus hermanos, a través de sus hermanas, a través de sus papás. Um, y que también sea una oportunidad para seguirnos formando. Si alguno en algún momento necesita algún consejo, alguna ayuda, quiera hablar conmigo, de verdad, no tengo problema. Nada más me escribe, me encuentran en Instagram o a través de Teams o bueno, ahí vemos. Pero me escriben y con mucho gusto, de verdad, no tengo problema. Estamos acá, de verdad, para ayudarles a ustedes. ¿Ok? Bueno, pues que Dios los bendiga y que pasen una muy feliz semana. ¿Ok? Hasta luego.